hay algún equipo en Europa que te llame la atención? Que me llame la atención muchísimos. Que sea yo aficionado o seguidor de alguno, la verdad no. Y disfruto muchísimo ver un partido en el que no tengo necesidad que gane un equipo, porque se sufre mucho con los partidos de Atlas. ¿Qué tal, amigos de Telemundo Deportes? Hoy en nuestra sección especial de Ask Me Anything tenemos a un presidente de un equipo de fútbol de México legendario. Tenemos a Pedro Portilla, presidente de Atlas. Bueno, Pedro, antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en Telemundo Deportes en exclusiva. Y la pregunta obligatoria que te tengo que hacer, evidentemente, es cómo está toda la familia de Atlas con el tema de la pandemia del coronavirus. Hola, Felipe. Pues al contrario, muchas gracias por invitarme. Todos muy bien, afortunadamente. Pues han sido, como en la mayoría de los casos, pues días de trabajo en casa, días de los jugadores entrenando a distancia, entrenando en sus casas. Afortunadamente ya tuvimos una primera ronda de pruebas de COVID-19 para todo el grupo de jugadores, entrenadores y todos los colaboradores que están alrededor del primer equipo, resultando todos negativos. Entonces, afortunadamente bien, y ya pues empezando los trabajos hacia la pretemporada que viene para poder comenzar hacia el 24 de julio lo que va a ser el torneo de apertura 2020. ¿Tienes alguna información de cómo será esa pretemporada? Bueno, el torneo de apertura, ¿va a ser a puerta cerrada o todavía no se ha discutido eso? Sí, hasta el día de hoy, bueno, pues la información que tenemos es que iniciaríamos 24 de julio, que se inicia el torneo a puerta cerrada. No hay, digamos, una fecha para poder contemplar una apertura al público, pero pues empezaríamos a puerta cerrada. Desafortunadamente no vamos a poder estar apoyados y cobijados por nuestra afición, pero pues empezamos a ver una lucecita al final del túnel ya con esta fecha de reinicio de actividades futbolísticas. ¿Qué sensación hay entre los presidentes? Muchas veces se dice que, bueno, que los duros momentos a veces te ayudan a volver con más fuerza. ¿Hay optimismo? ¿Qué habláis? Sí, desde luego que sí hay optimismo. Han sido, pues sí, momentos difíciles, momentos duros, primero por el confinamiento, momentos duros porque, pues, me parece que en cualquier parte del mundo y en la industria del fútbol, pues eso está trayendo una situación económica difícil, una crisis que estamos viviendo y que vamos a enfrentar los equipos. Eso sí nos ha permitido encontrar puntos de unidad a nivel de grupo con los jugadores y con el cuerpo técnico. Ya ha habido aceptación de una serie de negociaciones que tienen que ver con facilitar la viabilidad de Atlas en estos momentos difíciles, y yo estoy convencido de que vamos a salir fortalecidos de estos momentos. Claro que sí. ¿Cómo motiva, como presidente, cómo motiva un presidente a todo su plantel, no solo al primer equipo, sino a todos los equipos que tiene Atlas? ¿Cómo ha motivado usted para que la gente no pierda, vaya, el optimismo? Mira, primero ha sido un trabajo de todos cuando pues, estábamos en esta etapa de confinamiento total. La verdad es que pues, logramos diseñar unas mecánicas de entrenamientos, a veces una sesión al día, a veces en doble sesión, virtuales. Después, pues también con el esfuerzo del cuerpo técnico, pues empezaron a hacer también una serie de dinámicas de, por ejemplo, tener un libro, una película, una serie para luego comentarse en grupo. Entonces, creo que ahí fuimos encontrando, pues hemos ido aprendiendo todos de esto, y esos mecanismos que nos permitían estar unidos, estar además enfocados. Ya cuando se empezó a ver esa posibilidad que desde la semana pasada ya se dio de volver a hacer trabajos con un protocolo muy bien diseñado, pues, cuidando el distanciamiento y prácticamente casi de manera individual en cancha, pues ahí ya la motivación vino solita, ya la verdad las ganas de los jugadores de poder estar en una cancha, de poder olfatear el olor del césped,
pues ya eso ya los tenía motivadísimos. Y ya quitándote la etiqueta de presidente y poniéndotela de un humano más, ¿qué sensación tienes con todo lo que estamos viviendo de la pandemia? ¿Estás asustado o estás preocupado o realmente crees que esto es pasajero y eres optimista? Mira, yo creo que también hemos pasado ahí por muchas emociones en estos días. Ha habido tiempo de pronto de sí tener quizá la sensación del miedo de esto, a qué nos va a llevar, cuándo va a acabar, la incertidumbre, ¿no? Que es algo con lo que hemos vivido. Eh, pero sí también me gusta ser optimista en ese sentido. Yo creo que esto pues va a ser algo que vamos a recordar toda la vida. Me tocó además en medio de esta pandemia pues ser abuelo por primera vez, mi hija mayor a Enhorabuena. la luz. Entonces pues ese tipo de cosas pues te hacen digamos que renovar el optimismo. Y sí, estamos claros en que el mundo pues quizá no volverá a ser el mismo de antes, pero, pero pues yo creo que nos servirá para pues mejorar en muchos puntos, en muchas cosas que dábamos ya por hecho y que nos damos cuenta que no es así. Creo que sí, en la parte de la crisis económica, pues viviremos años complicados. Yo creo que en el caso concreto del Atlas, sin tener un pronóstico que esté basado sobre nada, pero una visión, creo que pues esto es algo que nos tomará pues quizá entre 3 o 4 años salir de esta crisis financiera, pero creo que estamos preparados para hacerlo y salir fortalecidos. Supongo, otra pregunta obligada después de lo que me comentas, supongo que fichajes o renovación de plantilla o en México los equipos, pues vaya, lo habrán parado, ¿no? Inmediatamente. Sí estamos viviendo un mercado de verano que normalmente era muy activo, pues inédito y diferente. No hemos podido conocer de ningún equipo mexicano, digamos, un gran fichaje o lo que se le llama un fichaje bomba de algún jugador que venga del extranjero con credenciales para ser calificado así. Claro. Nosotros, previo a esta crisis de la pandemia, la idea futbolística que teníamos era la de intentar mantener en su gran mayoría el plantel del primer equipo. Estamos convencidos que tenemos buenos jugadores formados en otros equipos y que tenemos una base de muy buenos jugadores canteranos. Y creemos también que el Atlas ha carecido de esa paciencia que se necesita para conjuntar planteles que se identifiquen con su afición, que se conozcan entre sí mismos, y esa era nuestra idea. Creo que la estamos cumpliendo. En este momento, pues, incorporaciones, tenemos 2 incorporaciones, un regreso de un jugador nuestro, Ortega, que estaba a préstamo con Tampico, que nos da mucho gusto que regrese, y otro jugador que viene también de nuestra filial de Tampico. Y quizá pues podamos pensar en un par de incorporaciones, sí bajo este mecanismo de préstamos, de intercambios, porque sí está claro que en este momento pues el recurso monetario no es algo que abunde en la industria del fútbol mexicano. Claro. Supongo que la primera prioridad es mantener la sanidad económica, ¿no? Totalmente. En estos momentos pues, es muy importante cuidar la viabilidad de este proyecto Atlas, mantener la sanidad económica y ser capaces de reinventarnos y tener los ajustes necesarios en cuanto a lo que es los usos de los recursos en estos momentos. Claro. ¿Cómo se siente trabajando bajo la línea del Grupo Orlegui? Bien, la verdad que muy bien. A mí me gusta mucho que uno de los principios básicos de trabajo de Grupo Orlegui es el trabajo en equipo. Es un lugar donde no se espera o no se pretende que haya un héroe o un individual que venga a resolver las cosas, sino el trabajo en equipo, donde pues fundamentalmente también se privilegia los procesos, la estructura. Tenemos un equipo humano en Atlas y en combinación con el equipo Orlegui muy bueno, y la infraestructura, que es algo en lo que poco a poco podremos ir también pensando en invertir. Entonces, se siente uno muy soportado, muy apoyado por un equipo
interdisciplinario de profesionales muy capaces en cada una de las áreas que intervienen en esta industria del fútbol. Qué bueno. La cantera de Atlas, siempre se ha dicho que es una de las mejores de México. ¿Sigue estando a su nivel? ¿Se puede seguir catalogando a la cantera de Atlas como una de las mejores? Sí, yo estoy convencido que así es. Hay mucho talento en todos nuestros equipos inferiores, en sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. No tenemos, desafortunadamente, hace un año que llegamos nosotros, nuestros canteranos en el primer equipo son jugadores jóvenes que todavía no alcanzan esa madurez futbolística, que a la que se llega pues solo jugando partidos, y eso es lo que pretendemos, que puedan jugar más partidos para consolidarse. También, pues en este momento ha habido 3 jugadores canteranos de Atlas que están yendo en convenios de préstamo a otros equipos. Eso habla del interés siempre y el conocimiento que hay del resto de los equipos del fútbol mexicano, de la capacidad de Atlas en formar buenos jugadores. Yo sí creo y estoy convencido que es una de las mejores canteras del fútbol mexicano, que nos falta un poquito de tiempo para que podamos ver otra vez jugadores de la valía que alguna vez han habido en el fútbol mexicano y que han sido exportados a otros fútboles. Claro. Y una categoría que ha mejorado mucho y que tuvo un inicio complicado fue el fútbol femenino, ¿verdad? ¿Qué futuro le vislumbras al fútbol femenino en Atlas? También fíjate que nosotros hemos tenido una muy buena experiencia en esta corta historia del fútbol femenino en Atlas. De hecho, pues el equipo estaba teniendo un muy buen torneo el torneo anterior. Además, si bien la categoría femenil tiene y construye su propia historia, pues Atlas siempre ha sido reconocido en el fútbol mexicano como un equipo el que respeta las formas, que le gusta el buen trato de la pelota, el buen fútbol, y eso se estaba logrando con el equipo femenil. La verdad es que los partidos de Atlas femenil, además de emocionantes, muchos resolviéndose en los últimos minutos, el equipo iba bien en lo numérico. Yo creo que si bien estamos claros que hoy es un fútbol al que tenemos que invertir y el que tiene que estar subsidiado por el fútbol varonil, simplemente porque si bien el deporte es el mismo, como industria, como espectáculo, el fútbol femenil está dando sus primeros pasos en México. Estamos convencidos que es un área a la que hay que seguirle invirtiendo porque nos va a redituar, y no únicamente en lo económico, y eso pues no ni en el corto ni en el mediano plazo, será en el largo plazo, pero nos va a redituar en una nueva forma de entretenimiento y de deporte y de acercamiento con la sociedad, que para nosotros es fundamental. Claro. La afición de Atlas, yo tengo entendido que es una de las más fieles de México y ahora al principio se mostraban muy optimistas y después como que, vaya, no les gustó lo que estaban viendo. Y mi pregunta es que si esperaba que la afición fuera tan exigente. Fíjate que sí, la acabas de definir, digamos, dos conceptos muy claros que definen a la afición atlista. El primero es la fidelidad, pero el segundo es la exigencia. Es una afición exigente, es una afición conocedora del fútbol y que exige a su equipo. Tiene razón la afición del Atlas durante el torneo pasado, pues haber estado a disgusto con el equipo. Tuvimos una muy mala racha de partidos perdidos de manera consecutiva que afortunadamente rompimos en el último partido que nos tocó jugar antes de la suspensión del torneo frente a Toluca. Y tiene razón la afición. De cualquier manera, pues siempre ha sido una afición que se caracteriza por, en las buenas y en las malas, estar y apoyar a su equipo y exigirle. Y esperamos eso, que desafortunadamente a la distancia, no en el Estadio Jalisco, pero que nos apoyen y que nos exijan y que nos ayuden a seguir creciendo en este proyecto, que hemos sido claros desde hace un año, la llegada de Grupo Orlegui, que pues nosotros no veníamos con varitas mágicas ni con soluciones inmediatas, veníamos con un proyecto de trabajo sólido que nos iba a permitir primero tener un equipo sostenible económicamente con sus propios recursos, que eso es muy importante porque si no, pues cualquier proyecto se va a romper en el futuro, y que nos iba a permitir hacia el mediano y largo plazo entregar resultados y desde luego pensar en hacer historia en este equipo, que esto es algo muy rico que te da este equipo la oportunidad de hacer una historia. Entonces, esa ha sido nuestra relación con la afición, la entendemos, la comprendemos
y desde luego que le invitamos a que nos siga apoyando. Pero Pedro, explícame algo, porque hablamos de que la afición de Atlas es de las más exigentes de México y han ganado un título en 100 años. Entonces, ¿por qué tanta exigencia? ¿A qué se debe eso? Así es, mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que precisamente el hecho de no ganar ese título de repente nos ha metido en un sentimiento de frustración y de ansiedad y de tratar de obtenerlo lo más rápido posible. Pero estamos convencidos, y eso ha quedado demostrado en la historia, que pues el hecho de llegar, tratar de hacer contrataciones espectaculares, empeñar económicamente el futuro del equipo para obtener resultados inmediatos, normalmente no se da. Y después en el mediano y en el largo plazo, pues vienen las crisis financieras, los cambios de dueños, y es algo que no queremos nosotros, queremos ser muy responsables. Y pues sí, si a lo mejor en 69 años ha habido paciencia, debe de haberla un poco más para que realmente podamos construir ese proyecto, que no sea únicamente en el pensar en el ansiado título, sino lograrlo como consecuencia de este trabajo diario y de esta pasión por el trabajo y de conseguir amalgamar un equipo que pues constantemente está logrando calificar entre los 4 primeros del fútbol mexicano, que eso es lo que te permite ser un contendiente al título como tal, entendiendo las realidades del fútbol mexicano, donde hay equipos que son capaces de generar mucho más dinero y que eso les permite generar planteles más caros, más competitivos. Ojalá podamos llegar allá, pero esa no es nuestra realidad en este momento. Claro. ¿Sabes el motivo por el que se cayó la contratación de Diego Valdés? Se hablaba de que estaba prácticamente hecho. Mira, sí, primero aquí es importante aclarar que Diego Valdés es jugador de Santos y pues Santos y Atlas comparten propietario en Grupo Orlegui. Sin embargo, aquí pues las negociaciones para que un jugador pueda ir de un equipo a otro dependen pues de que haya disponibilidad del jugador de hacerlo, de que haya disponibilidad de cada uno de equipos de ceder uno de sus jugadores, de obtener a cambio lo que piensa que se debe de obtener. Y si no se dan en esas condiciones pues es una negociación como la que se puede dar con cualquier otro equipo del fútbol mexicano del extranjero, que se inicia, que hay conversaciones, que se avanza hasta cierto porcentaje y luego se pueden concluir o no, ¿no? Esto sucedió en este caso. Pues además hubo el factor de que hubo una lesión hace un par de días importante de largo plazo de un jugador de Santos y eso pues hizo que terminara, digamos, esta posible incorporación de Diego Valdés. Con esto que me dices viene a confirmar que a pesar de que haya un solo propietario, que sean los clubes del mismo propietario, se manejan las instituciones de manera independiente y cada uno toma sus decisiones, ¿verdad? Totalmente independiente y en lo que tiene que ver en los armados de los equipos, sí nos vemos como un equipo más, en el que la operación tiene que hacer sentido para las 3 partes que están involucradas en estos casos, los 2 equipos y el jugador. Pedro, yo sé que tienes el corazón rojo y negro, pero me gustaría saber si hay algún equipo en Europa que te llame la atención. Que me llame la atención muchísimos. Que sea yo aficionado o seguidor de alguno, la verdad no. Y disfruto muchísimo ver un partido en el que no tengo necesidad que gane un equipo, porque se sufre mucho con los partidos de Atlas. Pero sí seguimos el fútbol europeo muy de cerca y lo disfruto mucho tanto como espectáculo futbolístico. Jugadores mexicanos en Europa. Supongo que seguirás a Andrés Guardado, ¿no? O estos que han pasado por Atlas. Sí, desde luego Andrés Guardado ya, digamos, un histórico del fútbol mexicano, un jugador de extracción atlista que ha triunfado en Europa en muchos equipos, que ha triunfado en selección nacional. Y ahí sí, cuando está jugando Andrés Guardado, le voy a su equipo. Tú que eres un hombre con muchos contactos, supongo que tendrás el de Andrés Guardado. ¿No le has mandado un mensajito ahí para que termine su carrera en Atlas? Mira, sí, es algo que hemos platicado con él, la verdad, y él siempre ha manifestado ese gusto que le daría, pero por otro lado, él también quiere seguir en el fútbol europeo y creo que tiene el nivel para hacerlo. Vamos a ver si se da esa oportunidad, si nos dan los tiempos, nos encantaría, pero entendemos y respetamos mucho que Andrés quiera continuar en el fútbol europeo en este momento.
A día de hoy, ¿qué jugador mexicano te parece el que puede ser el mejor mexicano del momento? O para no ponértelo muy difícil, si quieres, dame tres. Mira, me parece que, y por el hecho de ser delantero, Raúl Jiménez está teniendo un momento increíble. Es un jugador que conocimos muy bien en América. Es un jugador muy completo y creo que sí tiene la capacidad de, ojalá, de dar ese paso a algún equipo importante europeo. Muy bien, pues con esto terminamos, Pedro. Yo te quería dar las gracias por tu accesibilidad, naturalidad y que sepas que Telemundo Deportes es tu casa para cuando quieras. Al contrario, les agradecemos mucho, un abrazo para todos y quedamos a sus órdenes, ¿eh? Vale, muchas gracias, Pedro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.